Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Vamos a hablar un poquito hoy de masillas. Si hacemos a tiempo vamos a hablar de lustres, si no quedará para la próxima entrega. Eh, es un tema que da para bastante, tenemos bastantes opciones, alternativas para trabajar con la reparación de fallas que aparezcan en las superficies. Eh, y está bueno, sí, ponerlo antes del tema de lustre, después ya vamos a pasar a lustre, falsos acabados, dorados, etcétera. De modo que, bueno, espero que les guste, espero que les interese. Es un tema importante, realmente es un tema muy importante. Eh, de modo que, bueno, aquí vamos. Bueno, vamos a hablar de las masillas. Se me ha dado por dividir las masillas en 5 tipos. Vamos a hablar de masillas de base acuosa, vamos a hablar de masillas epoxi, según lustre, es un tema que luego lo vamos a ver bien, ceras o harinas, ¿sí? Estas son las 5 divisiones, digamos, que vamos a hacer en principio para ir entendiendo cuál utilizar en cada momento. También tendremos en cuenta los colorantes para la masilla. Los colorantes los podemos también dividir en colorantes en polvo, dentro de los que se encuentran las tizas y las tierras, colorantes líquidos, anilinas o tintas. Las anilinas pueden ser al agua, al alcohol o a la grasa, y las tintas, digamos que también se conocen como entonadores. Los colorantes en pasta pueden ser acrílicos, pueden ser pasta color, que se utiliza especialmente para resinas, puede ser colorante universal, el típico colorante que utilizamos para teñir pinturas que se venden en las pinturerías. También pueden utilizarse óleos. Luego tenemos las sustancias sólidas. Estos son los elementos que van componiendo una masilla. Las sustancias sólidas son, en principio, casi como regla general, se utiliza tiza molida o puede ser carbonato de calcio en su defecto. También la otra opción para preparar otro tipo de masillas es el aserrín de madera impalpable. Ojo, cuando hablamos de aserrín de madera, estamos hablando, al hablar de impalpable hablamos del aserrín de lija, que es bien fino. Pero no tenemos que reservar el aserrín de cuando estamos lijando un lustre, porque eso no es aserrín de madera, es aserrín de lustre. De hecho, también tiene otra tonalidad. Ya recién cuando llegamos prácticamente a la madera virgen y estamos lijando, ese aserrín lo podemos guardar. Y luego están las harinas, ¿sí? También es una solución para lo que son las masillas de orden natural. Bien, habiendo enumerado un poquitito las masillas y los componentes, nos vamos a detener un poco en cada una de ellas. Las masillas de base acuosa. No será necesario que diga que son todas aquellas que son solubles en agua, ¿sí? Llevan, obviamente, agua, cola vinílica, más tiza en polvo, más colorante. A veces se le agrega una gota de limón. Por ejemplo, vamos a empezar a imaginarnos que estamos preparando la masilla. Utilizamos la tiza en polvo, ponemos un poquitito sobre una superficie de madera o lo que fuere,
le agregamos agua, armamos una pasta y luego le agregamos un poco de cola vinílica, un poquito de cola vinílica. No mucho porque se hace muy dura y muy impermeable. Se hace difícil de pulir después. Luego le agregamos el colorante, que vamos a ver qué tipo de colorante le agregamos. Y el tema de la gota de limón. La gota de limón es para aclarar la masilla. Si nosotros vamos a usar una masilla en un tono natural prácticamente, conviene colocarle una gotita de limón para que no se oscurezca cuando endurece. Cuando coloquemos una gota de limón, vamos a tener que utilizar espátula de madera. Por la oxidación, si nosotros colocamos una espátula de hierro, usamos una espátula de hierro, esto se va a oxidar muy rápidamente y va a oscurecer la mezcla. Ahora bien, dijimos el colorante. Colorantes le vamos a colocar cualquier tipo de colorante compatible con el agua. Colorante acuoso, que pueden ser los colorantes en polvo, los entonadores universales o las tintas al agua, o los acrílicos, las pinturas acrílicas, ¿sí? Bueno, estos son los elementos que utilizamos para la masilla de base acuosa. La masilla epoxi, o masilla plástica conocida, esta es la que usan los chapistas para los autos, se usa mucho para metal, es muy dura, endurece muy rápido y es medio difícil para teñirla, para darle color. Esta viene ya con los dos componentes, un catalizador y la masilla en sí. Se compra en las ferreterías y se puede mezclar con un colorante universal o con un entonador en polvo, como las tierras, por ejemplo. Si vamos a utilizar un colorante universal, tenemos que pensar que no se puede saturar de colorante la mezcla porque después no endurece la masilla. Eso tiene un límite, tenemos que ir probándolo, tenemos que ir viendo hasta qué punto podemos llegar con el colorante. Si vemos que no llegamos al tono, le podemos agregar un colorante en polvo, una tierra siena tostada, por ejemplo, una gotita de negro también. De esa manera vamos a llegar al color. Bueno, me quedo también por decirles que una ventaja que tiene la masilla epoxi es que no tiene casi contracción. Cuando tenemos una falla medianamente grande, le podemos aplicar masilla epoxi que no se va a contraer, vulgarmente decimos no se va a chupar la masilla. A veces de cualquier manera, con esta o con cualquier otra masilla, lo que es conveniente es dar dos manos. Le damos una mano, lijamos bien, vemos qué es lo que pasa, si se absorbió, se contrajo y demás, y después le aplicamos otra mano más livianita y ya después pulimos y tiene que quedar perfecto. Masilla según lustre. ¿Por qué puse según lustre? Porque es ni más ni menos que la mezcla del aserrín de la madera que estamos lijando, el aserrín de la madera que estamos lijando, mezclado con el material de lustre que vamos a utilizar luego. Si yo voy a lustrar con goma laca, utilizo un poco de aserrín con una espatulita, lo mezclo con goma laca, podemos usar espátula de metal para esto, no hay problema. Lo mezclo con un poco de goma laca, hago una pastita y utilizo, si voy a utilizar laca nitrocelulósica, lo mezclo con laca nitrocelulósica y obtengo la masilla. Y en el caso de poliuretano, lo mismo, mezclo con poliuretano y después preparo la masilla. ¿Sí?
Esto seca muy rápido, endurece muy rápidamente y se puede lijar muy fácil. En todas las masillas, absolutamente en todas las masillas, cuando buscamos el color, tenemos que buscar el color con el que vamos a terminar el mueble. Por ejemplo, si nosotros estamos utilizando una madera clara de guatambú, por ejemplo, pero que en realidad va a ser teñida en un tono caoba, la masilla la tenemos que preparar en tono caoba. ¿Por qué es esto? Porque la masilla es impermeable y después no va a tomar el color que le dimos a la madera. Otra posibilidad es teñir primero la madera y ahí sobre el testeo, sobre la misma muestra, digamos, de color que tenemos en la madera, vamos preparando la masilla en función a ese color. Porque si yo digo, ay, mira qué linda la masilla, me quedo igual que la madera, cuando le doy color me queda un manchón clarito porque no tomo color. Entonces, pensemos eso, tengámoslo siempre muy, muy, muy en cuenta.